observar del versículo 38 hasta el final, hasta el 45 de este capítulo 11. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Por precio repartirá la tierra. Pero al cabo de un tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Amén. El pasaje muestra un interesante contraste, porque el rey soberbio, de quien venimos hablando, que rehúsa reconocer a Dios alguno, honrará al Dios de las fortalezas. Y esto no se puede identificar como un Dios, una divinidad personal como Baal, o como fueron otros dioses en la antigüedad, sino que más bien es la personificación de la guerra y de la acción bélica. Es decir, que el anticristo, ¿qué hará? ¿Qué promoverá? ¿En qué invertirá los recursos? En armamento, en estrategias militares, ¿sí? Todo lo enfocará hacia la guerra. Adorará a ese Dios por encima de todo para obtener el poder mundial. Perdón. Ni sus padres ni sus antepasados supieron nada del Dios guerra como objeto de honra, pero este personaje de que nos habla aquí el texto hará de la guerra su religión. Parece evidente que el personaje descrito en esta profecía no es en manera alguna una persona religiosa, pero aquí vemos que lo que este hombre va a hacer es enfocarse completamente en las estrategias militares, en el armamento y en todo lo que tenga que ver con la guerra. Detrás de las armas siempre hay una falsa idea de poder. Yo no sé cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido un arma en sus manos. ¿Usted ha tenido un revólver, una escopeta, una pistola, un fusil, la M60? ¿Qué siente cuando empuña un arma? ¿Qué siente? Las armas traen una falsa seguridad. Una falsa seguridad. Por eso cuando usted tiene un arma en sus manos, usted dice: ahora sí, que se venga el que sea, que yo con esto lo atiendo.
Así sean corta uñas, pero si usted tiene algo que le sirva para hacer daño a otro, usted ya se siente grande. Y muchos hombres se esconden su cobardía detrás de un revólver, detrás de una pistola, detrás de un arma. Ellos pelean con pistolas, pero nosotros los hijos de Dios peleamos con epístolas. ¿Por qué con epístolas? Porque es la palabra de Dios, es nuestra arma espiritual. ¿Sí? Es nuestra arma contra los ataques del mal, contra las acechanzas del maligno. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos serán llamados, hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo debe ser un hijo de Dios, un creyente, un seguidor de Cristo? ¿Y quién es un pacificador? Es alguien que cuando está viendo una pelea se mete y dice: toca mano, toca cara. ¿Sí? Como, hágale. Uy, se pegó. Ese es un embombador, ¿no? Ese es un embombador. Y así hay muchos, ¿sí? Ven que se está armando la pelea y en vez de tratar de apaciguar, de calmar las cosas, lo que hacen es incitar a la violencia. Hace poco observábamos una pelea de dos niñas a la salida de un colegio. Ese fue un caso terrible que salió por noticias, pero nosotros por ahí cerca a ese colegio pasamos al poco tiempo y habían otras dos niñas ahí agarradas, tirándose del cabello y revolcándose en el suelo. Y mirábamos los compañeros, ¿sí?, que deberían ser los que están ahí para separarlas. Oiga, ¿qué les está pasando? Ya terminen esto. Estaban ahí toteados de la risa. Antes ahí como el que suelta un par de gallos, ¿sí? Y pues obviamente esa no es la actitud de un hijo de Dios, ¿no? Nosotros debemos ser pacificadores a donde quiera que vayamos. Debemos de buscar la paz, procurar la paz, seguir la paz para con todos. Entonces, mucho cuidado con aquellos cristianos que todavía están convencidos de que las cosas se resuelven por medio de las armas. Tristemente, en nuestro país quedó la mentalidad del narcotraficante, ¿no? Que le decían algo y decía: sí, vaya, mándenle la moto allá, que vaya y solucione ese problemita. Y todos lo solucionaban a punta de plomo, a punta de bala. Pero esa no debe ser la actitud de un hijo de Dios. Debemos ser pacificadores, como ya lo dije. Es notable que en estos pasajes se encuentra una combinación de materialismo, militarismo y religión, porque esto finalmente es lo que el anticristo va a querer establecer: religión, una religión que sea militar y que se centre en las cosas materiales, en las armas y en la guerra. ¿Qué podemos más decir acerca de este anticristo? Es el cuerno pequeño que veíamos en el capítulo 7, si lo recuerdan. También es la bestia de Apocalipsis 13 que sube del mar, y el hombre de pecado que aparece en la segunda epístola del apóstol Pablo a Tesalonicenses. Pero mire usted que con respecto a la manifestación y a la aparición de este personaje han surgido muchas teorías. Incluso yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con personas que dicen: no, el anticristo ya está. ¿Le han dicho eso? Sí. Hace poco hablaba con una señora y me dijo: no, es que el anticristo ya. Ella me decía: ¿cómo le parece que va a ser una gran máquina que va a controlar todo? Pero pues se aleja de lo que nos está diciendo el texto, ¿no? Porque acá el texto nos dice otra cosa: que va a ser un hombre, un dictador mundial.
Ahora, mire usted que también muchos han puesto fechas y han dicho, no, pero es que el anticristo ya está operando. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Que el anticristo ya está operando? ¿Cuándo empezará su oficio a hacer lo que... ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor venga por su iglesia, la iglesia sea tomada para ser llevada al hogar celestial. Jesucristo viene por su iglesia, la levanta y en ese momento se manifiesta este inicuo, este hombre de pecado. Ahora, eso debe ser obviamente en el tiempo de Dios, ¿sí? Mal haríamos nosotros en ponernos a decir, no, es que vamos a dar una fecha y que según nuestros cálculos el anticristo se va a presentar en junio del año 2022. Han habido muchos que han tenido esa osadía y han dicho, sí, no, es que ya. Bueno, lo que vemos en las escrituras es que el espíritu del anticristo está operante desde los días de Juan. Si usted mira, el espíritu del anticristo está operante desde los días de Juan. Juan lo dice, ya han salido muchos anticristos por el mundo, ¿sí? ¿Y quién es el anticristo? Anti-oposición, es aquel que se opone a Cristo. Es decir, que mire usted que desde los días de Juan ya habían hombres que se oponían al Señor, a su enseñanza y a todo lo que Él representa para la iglesia, a su obra, a su persona. Pero el hecho de que el espíritu del anticristo esté presente desde los días de Juan no quiere decir que el anticristo, hombre de quien estamos hablando, ya esté. ¿Sí? Todavía no se ha manifestado. El Espíritu de Dios lo detiene hasta el momento en que la iglesia sea levantada, sea quitada del escenario. Ahí sí, este inicuo entrará a manifestarse. Pero vemos que el escenario a nivel mundial se está preparando para eso, ¿no es cierto? Mire usted que ya se habla de un líder, de una moneda, se habla de una sola religión para el mundo entero. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Se habla de un nuevo orden mundial. ¿Sí? ¿Por qué el escenario a nivel mundial se está moviendo de esa forma? Para que cuando llegue el momento la gente porque se está alistando para el cumplimiento, se está alistando para que la palabra de Dios se cumpla, como hemos venido viendo a lo largo de este capítulo 11. Y esto culminará en la adoración de este personaje como forma final de religión universal. El anticristo lo que va a hacer al final es decir, yo soy Dios. Yo soy Dios. No busquen otro, adórenme a mí. ¿Y qué va a ocurrir a quien no lo haga? Persecución y muerte. Correcto. Algo que también nos dice el texto es que este personaje va a dar posesiones de autoridad y recompensas a quienes se sometan a sus planes. Es decir, que de alguna forma va a contribuir con puestos, con cargos, con tierras, con propiedades a quienes se sometan a él. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque todas las personas que piensan en la prosperidad y en las cosas materiales en esta vida, seguramente ellos van a tener privilegios cuando el anticristo les diga, sí, claro, adórenme, mire, ahí está esa finquita, para que la disfruten. Pero nosotros sabemos que esto obviamente no terminará bien. Versículo 40, miremoslo. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿A quién podemos identificar ahí con ese pronombre él?
¿Quién será él? Acabamos de mirar en el versículo. ¿Quién será ese él? Pues el anticristo del que venimos hablando. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el rey del norte, siempre hemos venido mirando a lo largo del capítulo una lucha entre el rey del norte y el rey del sur, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los del norte? Los seleucidas. ¿Y los del sur? Los ptolomeos. Correcto. Aquí se mencionan tres personajes: el rey del sur, el rey del norte y el rey soberbio, que es a quien podemos identificar con el pronombre él. Por lo tanto, el rey del sur debe ser un monarca egipcio a un futuro, mientras que aquí el rey del norte, de quien se habla ahora, no corresponde a un rey de Siria, ya que más adelante dice el pasaje que deberá atravesar por varias naciones para llegar a Israel. Si miramos en el mapa, Siria e Israel están pegados, ahí estaban juntos, ¿sí? Entonces no puede ser un rey de Siria porque no corresponde a lo que dice el contexto. Entonces debe tratarse de un mandatario del norte. ¿Tal vez de dónde? De Rusia, correcto. Un mandatario ruso asociado con la línea seleucida. La Rusia actual cumple con las demandas de interpretación involucradas, ya que además tiene una situación correspondiente al norte, una inmensa extensión geográfica y una preeminencia política y militar. Hemos podido observar que lo que está ocurriendo en Rusia de alguna forma atemoriza al mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo a Rusia? Por el armamento que tiene. El armamento que tiene. Ni siquiera un país tan potente que más o menos se le iguala en armas como Estados Unidos ha querido involucrarse directamente en el conflicto, porque es que a ningún país le conviene entrar en guerra con Rusia. Y si muchos países en este momento intentan defender a Ucrania, ¿cuál ha sido la posición del presidente de Rusia? El que quiera defender a Ucrania también es nuestro enemigo. También es nuestro enemigo. Entonces si algún país llega a meterse ahí en ese problema, obviamente lleva de las consecuencias también. Lleva las consecuencias. Entonces, seguramente este rey del norte que se levantará al final será un mandatario ruso. Es probable. Y el rey del sur, que también se menciona, posiblemente hace referencia a un rey de Egipto, un monarca egipcio en el futuro. Ahora, vemos que estas actividades, como ya lo vimos también en el contexto del capítulo, tienen una implicación directa sobre Israel. ¿Por qué? Porque si Israel está ahí en medio de ese conflicto armado entre los reyes del norte y los reyes del sur, pues obviamente Israel que va a sufrir, ¿no es cierto? ¿Sí? Le espera sufrimiento al estar en medio de ese fuego cruzado. Entonces parece que al final va a ocurrir como ocurrió en los días de Antíoco. Va a haber conflictos entre los reyes del norte y los reyes del sur, sumado a el anticristo. Este gran conflicto tendrá lugar en la última mitad de la semana 70 y es equivalente a la campaña del Armagedón, que culminará en un ataque masivo a la ciudad de Jerusalén. Veremos que para esa gran batalla del Armagedón, el anticristo y todos sus aliados se van a mover de todas partes en contra de Israel. Lo rodean, quieren eliminarlo, quieren borrarlo,
raerlo del mapa, acabar con ellos, exterminarlos. Hace algún tiempo escuchaba a un líder árabe promulgando arengas en contra de Israel y decía que eran unos malditos, que tocaba exterminarlos de sobre la faz de la tierra. Y pues obviamente sabemos quién es el que promueve, quién es el que está detrás de todo esto, ¿no? Esta mañana nuestro hermano hablaba de un pasaje muy concordante con lo que estamos diciendo, y es que cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? A Abraham no, a Abraham, porque hasta ahí todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Abraham. Después Dios le cambia el nombre y le pone Abraham, pero hasta ahí se llamaba Abraham. ¿Qué le dijo? Esta mañana lo mirábamos. Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, ¿sobre quiénes está la bendición de Dios? Sobre aquellos que bendicen a la nación de Israel. La bendición de Dios no puede estar sobre quienes maldicen a Abraham y a su simiente. Dios no puede bendecir a quienes maldicen su pueblo. Por eso veíamos que personajes como el anterior presidente de Venezuela dijo algo muy especial en contra de la nación de Israel, ¿no? En un video dijo, maldigo a la nación de Israel desde lo profundo de mis entrañas, maldigo a Israel. Y allá en ese lugar desde donde maldigo a Israel, desde allá le empezó el cáncer. Porque es que Dios no bendice a quienes maldicen a su pueblo. Versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Es decir, que entrando a Palestina, el extremo norte, el rey del norte se lanzará presto en la dirección del sur hacia África, pero tan presto lo hará que se olvidará de conquistar Edom, Moab y Amón. ¿De dónde nacieron estas tribus? ¿Alguien lo recuerda en la Biblia? ¿De dónde surgió Edom, Moab y Amón? ¿De Saúl? Fue la unión de una unión incestuosa en la Biblia. Lot con sus hijas, de ahí surgieron estos pueblos, Edom, Moab y Amón. Bien, en este pasaje se describe el conflicto final entre el norte y el sur, es decir que habrá una gran batalla en la que el ejército del norte viene y ataca la potencia africana al sur. El anticristo no permitirá esto sin hacer sus propias represalias. Entonces va a luchar contra el rey del norte y contra el rey del sur, este anticristo, y prevalecerá para luego entrar a la tierra gloriosa. Es decir que va a tomar posesión ¿de qué? ¿De qué tierra? De Israel, correcto. Y quizás en ese momento se cumplirá la última abominación desoladora, cuando el anticristo, después de haber vencido al rey del norte y al rey del sur, entre a la tierra gloriosa. Seguramente allí en ese momento va a establecer la abominación desoladora. ¿Qué decíamos que es la abominación desoladora? ¿Qué será eso? La profanación del templo, correcto. De la manera que Antíoco lo hizo en su momento, que levantó una imagen de idolatría en ese lugar,
seguramente este anticristo lo va a hacer. Va a levantar ídolos en el lugar del templo, en el lugar sagrado, y allí esta será la abominación desoladora a la que se refiere nuestro Señor cuando dice en su sermón allí en Mateo, dice que el Señor cita a Daniel y habla de la abominación desoladora en el lugar santo. Bien, versículo 42 y 43, ahí vamos avanzando. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará al país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Es decir, que habiendo vencido a la potencia del sur, el anticristo tomará posesión de sus territorios, va a poseer esos terrenos. Egipto no solamente tiene una importancia estratégica, sino también económica. Y lo que nos dice acá es que el anticristo va a llegar y va a saquear, va todo ese oro, todas esas cosas, todos esos tesoros y todas esas cosas de valor, los va a tomar. Todo esto será de alguna forma saqueado por este poderoso dictador. Y una vez conquistados estos países, pues seguirán los pasos del conquistador. Es decir, que cuando ya sean sometidos, entonces ellos estarán ahí sirviéndole y rindiéndose a él. Versículo 44 y 45 y terminamos. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Estos versículos finales del capítulo 11 describen lo que el rey soberbio hará una vez que haya tomado posesión de las tierras de Egipto y de sus alrededores. Es decir, cuando parece ir rumbo a una victoria segura, el anticristo es atemorizado por noticias que vienen del oriente. ¿Qué va a ocurrir? Antes. ¿Qué pasa en el oriente? Los testigos. ¿Qué habrá en el oriente que le cause temor al anticristo? Naciones, potencias, todos los países que están al oriente, imagínense, todos estos países orientales se van a reunir. Dice la palabra de Dios que por voluntad divina el río Éufrates va a ser secado para que pasen los ejércitos del oriente. Imagínense, se va a formar una mundial, esto es de talla mundial, ¿sí? Hay confederaciones de naciones, están las del norte, las del sur, los del oriente, y todos son enemigos de Israel. Un pequeño terruño en medio de semejantes bestias. Y en el centro. En el ombligo de la tierra, en el centro, en un punto estratégico. Tremendo, Dios mío. Hasta el día de hoy, nadie ha cumplido los aspectos de esta profecía. Hasta el día de hoy, ni Antíoco, ni Herodes el Grande, ni Adolfo Hitler, ni Napoleón Bonaparte, nadie, ninguno de ellos ha cumplido con lo que la palabra está diciendo acá. Entonces quiere decir que esto Todavía no se está por cumplirse. Está por cumplirse. Mire que cada detalle de los que hemos venido hablando en este capítulo, cada detalle que Dios da acerca de los reyes del norte, los reyes del sur, que la hija, que no sé quién, que iba a suceder esto, todo se ha cumplido de una manera exacta y sorprendente. Todo se ha cumplido a cabalidad, lo cual indica que esto también sucederá en su momento con la misma exactitud. Con la misma exactitud. Y gracias a Dios ya estoy llegando a la parte final de este capítulo, mis hermanos, porque les confieso que ha sido bastante agotador. Uy, no es fácil en medio de tanta historia, en medio de tanto acontecimiento.
Ya vamos avanzando y ya hoy, gracias a Dios, llegamos a la parte final, después de varios domingos. Para descansar. Entonces, un bloque de naciones por el norte, un bloque de naciones por el sur, enemigos del oriente, el anticristo intentando tomar posesión de la tierra gloriosa. Imagínense cómo será ese momento para los judíos. Un verdadero tiempo de angustia, de tribulación y de aflicción. Esto será terrible. Como ya les dije, mis hermanos, no necesitamos de mucho para darnos cuenta que el escenario mundial se ha ido preparando. Mire usted tanto odio hacia Israel. ¿Cuáles son los enemigos de Israel? ¿Quiénes son los enemigos de Israel? Nombre menos. Irán. Siria, Jordania, los países árabes, ¿sí? Todos los que están alrededor de Israel son sus enemigos. Y podríamos decir, bueno, pero Señor, ¿qué propósito tienes con todo esto? Israel siendo el pueblo de Dios, siendo la nación escogida, siendo el pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado. ¿Y por qué tanta persecución? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto rechazo hacia este pueblo? ¿Quién está detrás de esto? ¿Satanás? ¿Satanás? Satanás es quien está detrás de todo esto. Finalmente dice que este rey saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Contra quiénes la va a emprender? ¿Contra quiénes la va a emprender cuando venga, sienta esa presión que viene del oriente? Contra los judíos, como lo hizo Antíoco en su momento. Será contra ellos que descargará toda su ira, todo su enojo, toda su frustración e indignación. Ahora, ¿qué podemos sacar de todo esto, mis hermanos? ¿A qué conclusión podemos llegar? Este capítulo es una porción de revelación profética muy sorprendente en el Antiguo Testamento. O sea, lo que hemos venido viendo a lo largo del estudio de este capítulo ha sido impresionante. Y como les dije, su cumplimiento también. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿A qué conclusión podemos llegar? No estaremos, seremos guardados de ese tiempo, gracias a Dios, porque por medio de la simiente de Abraham somos librados de esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así es. ¿Qué más podemos decir? ¿Se cumplirá? Que se cumplirá con exactitud, que esto no es un cuento, que esto no es un mito, no es una historia que está ahí para llenar páginas de la Biblia, no, sino que es una profecía sorprendente que tendrá un cumplimiento cabal y exacto. De eso podemos tener completa seguridad. Ahora podemos aprender algo bien interesante de la nación de Israel, y es que la nación de Israel de alguna forma ilustra también la nuestra. ¿Cómo es la vida cristiana? Ataques por todos lados. ¿Qué viene en la vida cristiana? A lo largo de nuestra vida cristiana, ¿qué tenemos que sufrir y soportar? Luchas, odio, oposición, dificultades, trabajo, negaciones. Eso es la vida cristiana. ¿Y lo permite Dios? Sí, Claro que sí. ¿Para qué? Su gloria. para que tengamos la respuesta en él. Para que nos afirmemos y nos afiancemos en Él, ¿sí? Para que confiemos plenamente en Él. Dios lo permite.
como permitirá que en su momento Israel tenga que ser metida en esa prueba de fuego. Israel será llevada al extremo durante el periodo de la gran tribulación. Mire cuántas cosas hemos visto en este capítulo que ha tenido que sufrir la nación, cuántas cosas han tenido que padecer como pueblo de Dios. Sin embargo, hay algo hermoso detrás de todo, y es que finalmente Israel es el que prevalece con Dios. Dios no lo abandonará, no lo dejará para siempre, no será un pueblo olvidado. Finalmente Dios estará con ellos y les mostrará su amor, su poder y su misericordia. Y así como les ha permitido pasar tantos siglos de luchas, de odio, de batallas, de crímenes y de injusticia, Dios les mostrará al final que les restaurará y verán su mano. Eso es glorioso, eso es grandioso, porque es lo mismo que podemos decir de nuestras vidas. ¿Sí? A pesar de que en esta tierra luchemos, a pesar de que tengamos dificultades, pruebas, adversidades, nos espera una eternidad con Dios. Nos espera un futuro con Él. Y eso es lo más grande. Frente a eso no hay nada más esperanzador ni alentador. ¿Sí? Frente a eso no hay nada. ¿Sí? Nada en esta vida se compara con estar en la eternidad con Dios. Entonces, mis hermanos, alentémonos y alegrémonos a pesar de todo lo que pueda venir a nosotros, a pesar de que lleguen dolores, calamidades y aflicciones. Alentémonos con la esperanza de que estaremos en la gloria del Señor, disfrutaremos de su presencia, porque Él es fiel a lo que ha dicho y porque Él no dejará sin terminar la buena obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Amén. Si Dios ha empezado algo con cada uno de nosotros, Él lo llevará hasta que estemos con Él en la eternidad. Amén. Y de eso debemos estar persuadidos, asegurados y gozosos. Contentos y gozosos, claro, alegres. Bien, llegamos al final. Le damos gracias a Dios por este tiempo, le damos gracias a Dios por lo que nos permite entender y conocer por medio de su palabra. Están todos invitados muy cordialmente. El próximo domingo continuamos con el capítulo 12 y ya nos vamos en la recta final de este estudio del libro de Daniel. También los que quieran seguirnos por nuestras páginas de YouTube pueden mirar allí y colocarse al día con las enseñanzas que tenemos grabadas y subidas al canal. Bien, mis hermanos, oramos y le damos gracias al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Nunca, Señor, permitas que dudemos de tu bondad ni de tu gran amor para con nosotros. A pesar de que enfrentemos luchas, dificultades, odios y aún persecuciones, Señor, que jamás, Señor, pongamos en prueba, Señor, de que tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has escogido y nos has llamado sin merecerlo. Así como llamaste un día, Señor, a Abraham de esa tierra pagana, Mesopotamia, allí Ur de los caldeos, un lugar idólatra y pagano. Señor, así también nos has llamado a nosotros y nos has dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, la simiente de Abraham. Señor, y por estar en Él, Señor, gozamos de tus ricas bendiciones. Somos bendecidos con el creyente Abraham, Señor. Gracias, Padre, porque esto estaba en tus planes eternos, Señor, desde el comienzo, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque no podemos, Señor, dejar de alabar y bendecir tu nombre y de reconocer, Señor, que todo lo has hecho, Señor, por amor a nosotros, para la gloria de tu santo nombre. Señor, permítenos obedecerte, permítenos, Señor, vivir en tu voluntad, salir del mundo, salir, Señor, de las cosas que
tú quieres que dejemos atrás y permítenos ir en pos, Señor, de esa nación, Señor, esa tierra que esperamos, Señor, esa nueva Jerusalén, esa ciudad gloriosa, Señor, que ha sido construida y edificada por ti, Señor, para nosotros. Señor, creeremos que estaremos allí, Señor, y que tú serás nuestra luz, y que tú, Señor, serás el todo para nosotros allí, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, atesorarla en nuestros corazones. Para la gloria de tu santo nombre te damos, Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigo.